M'agradaria convidar a les persones que van a formar part de la primera mesa, Evelyn, Maria Teresa, Eduardo, a que m'acompanyen. I, mentrestant, donar el nostre agraïment als col·lectius socials, als sindicats, als col·lectius de malalts, als col·lectius i a les plataformes ciutadanes que ens acompanyen avui, els agraïm moltíssim la seva presència i la seva ajuda sempre, no? Perquè sempre en les seves reivindicacions, en la seva ajuda, en la seva col·laboració, anem avançant. Bon dia a tots i totes, benvinguts també vosaltres. És un plaer poder participar en aquesta xerrada perquè per a mi i per a tots els que creiem moltíssim en el servei públic, tenim vocació de servei públic, és una oportunitat que tenim de traslladar-vos l'esforç, que el treball que suposa millorar un sistema, el sistema sanitari gegant, complicat, paga la pena, paga molt la pena, perquè a la cap i al fi, si aconseguim millorar la qualitat de vida de les persones, dels pacients, tots i totes anem a guanyar. Aquest matí contem amb els testimonis d'algunes persones que han volgut acompanyar-nos per tal de posar en valor tot aquest esforç del que us parlava abans. Ells i elles ens van ajudar a recordar, perquè han passat 8 anys des que ha plegat el govern de Ximo Puig a aquesta comunitat, ha passat una pandèmia mundial i és molt fàcil oblidar com estàvem i d'on veníem. Ells són Eduardo Béjar, president de la Plataforma Intercultural, que treballa en la integració de les persones migrants i va mostrar-nos com ha evolucionat l'accés a la targeta sanitària d'aquest col·lectiu. Evelyn Balaguer, a la meva esquerra, professora associada de la Universitat de València, investigadora en la Facultat d'Infermeria. Avui és el dia de la dona, la xiqueta en la ciència, i és molt oportú la seva presència. També vas parlar de l'ampliació del clínic, de lo que va suposar per a la ciutadania i s'obra tant de temps ja reivindicada. I Maria Teresa García, aquí també dono la benvinguda i les gràcies, portaveu de la Comissió Cívica de la Fe, que representa el col·lectiu de veïns i veïnes que han reivindicat actualitzar i mantenir una instal·lació, l'espai sanitari de l'antiga Fernes Lluc, i sobretot gràcies per aquesta força que vareu tindre i per aquesta empenta que ens vareu fer al govern valencià. Sobre aquestes coses anem a reflexionar i, per tant, us dono la paraula. Si vols, Eduardo, comenzar. ¿Cómo no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuestra plataforma intercultural empezó trabajando justamente en el 2012 en la lucha por la recuperación de la tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria el día 1 de septiembre del 2012, por un decreto del gobierno del Partido Popular de entonces, se la quitaron a miles y miles de inmigrantes sin papeles en toda España y en la Comunidad Valenciana. Nosotros nunca pensábamos que fuera a suceder y siempre pongo el símil de las personas que me imagino estarían en el corredor para entrar a las cámaras de gas en Auschwitz. Pensarían que se iban a bañar. ¿Cómo iba a haber otro ser humano que les iba a sacar la tarjeta sanitaria? Y lo hubo, y aquí lo hubo, y allí lo hubo, los mataban con gas. Tal es el punto que después de las protestas que hicimos en la calle, se creó la Ley Valenciana de Salud, que era un laberinto sin salida para que la gente pudiese tener en algún momento la tarjeta sanitaria, donde entre otras cosas pedían que tenía que tener un documento del Ministerio de Salud Pública de su país o de salud, donde decía que ese ciudadano que vivía en Valencia no tenía derecho a salud desde su país. O sea, ustedes fíjense, un ciudadano que vino en patera, que puede tener un documento de su ministerio, países que están en guerra, países que están en conflictos. Eso sucedió, que esa ley la quisimos cambiar porque se nos murió una ciudadana en febrero del año 2013 en la calle San Vicente, de origen ecuatoriano, por no tener atención de la salud, porque se frenaron muchas atenciones a enfermedades crónicas de personas que habían tenido tratamiento de cáncer y tal y tenían que tener un seguimiento. Y hablamos con la Consellería de Sanidad para cambiar la ley, no hubo caso. Hablamos con la Consejería del Ayuntamiento de Valencia de Sanidad para cambiar, no hubo caso. Hablamos con los diputados que llevaban esto en las Cortes Valencianas del partido de gobierno, para cambiar, no hubo caso. Al final nos dimos cuenta que lo que había que hacer era cambiarlos a ellos. Y eso nos llevó a que la primera resolución que tomó el gobierno autonómico que asumió a partir del año 2015 con Ximo Puig como presidente fue devolver la salud universal
y yo le agregaría pública y de calidad, que es por lo que siempre luchamos, que es una base fundamental de la igualdad. Elemento que además, por el mismo Partido Popular que la introdujo, lo recurrió ante el Constitucional, la resolución del gobierno autonómico valenciano, para ver si otra vez podíamos volver a que hubiese gente que no tuviera atención a la salud. Entonces, hoy nosotros hemos creado con muchas fuerzas de migrantes el movimiento Fuerza Migrante, porque queremos que los 200.000 personas que pueden votar en la Comunidad Valenciana hagan valer sus derechos para no volver a lo que fue la Valencia del 2012 en la atención a la salud a los sectores más vulnerables. Muchas gracias, Eduardo, por ese testimonio. Todavía tenemos muchos retos en los que seguro que vamos a seguir trabajando conjuntamente. María Teresa, cuando quieras tienes la palabra. Lo primero es dar las gracias, porque después de tanto tiempo os hayáis acordado de nosotros y de nosotras dándonos voz. A comienzos del 2011, un grupo de vecinos y vecinas, ante el descontento que había por el cierre de nuestro hospital, decidieron dar un paso adelante para evitar el caos que se nos venía encima. La desatención sanitaria de nuestro barrio y el hundimiento económico de los negocios. Ante tal impotencia, un grupo de mujeres decidimos organizarnos, buscar apoyo, llamar a muchas puertas, donde no siempre encontramos respuesta, sino más bien indiferencia. Y en este punto hay que agradecer el esfuerzo incondicional de Matías Alonso, quien en todo momento ofreció su tiempo y dedicación plena. Gracias, Matías. Sin ti no hubiéramos empezado a hacer manifestaciones, ya que con la enfermedad que nos acechaba no teníamos tiempo. Muchas gracias. La pérdida de nuestro hospital ha supuesto un gran cambio en nuestras vidas. Muchos vecinos, vecinas, profesionales de la sanidad y negocios decidieron estar lo más cerca posible, donde curaban a sus hijos, padres, abuelos o del lugar donde trabajábamos, siendo además un hospital de referencia nacional, destacable, como por todos es sabido, el Hospital Materno-Infantil. Hago referencia al Hospital Materno-Infantil. Yo he vivido con mi hija y he conocido a los profesionales hasta que ha sido cerrado. Les hago hincapié porque se ha perdido. Ya no tenemos materno-infantil. Es por ello que este grupo de mujeres decidió hacerse oír y trasladó su sentimiento a sus vecinos y vecinas. Eran partícipes del problema y motivó la creación de la Comisión Cívica por un hospital digno en Campanar. Con sus repetidas convocatorias de manifestación mensuales durante 5 largos años y más de 50 manifestaciones, recogidas de firmas, con la aportación de 35.000 firmas que fueron entregadas a la Consellería de Sanidad para dar a conocer el gran descontento de los más de 240.000 afectados y afectadas, según el mapa sanitario. Ha sido un esfuerzo muy duro, con manifestaciones con sol, con lluvia, con frío, con calor, con la asistencia de personas mayores, con personas enfermas que no escatimaron el esfuerzo, algunas de ellas ya fallecidas, incluida mi madre, que no faltó a ninguna de las manifestaciones. También hubo momentos de flaqueza por falta de apoyo de algunos partidos y entidades. Hoy estamos orgullosos de aquella lucha, muy agradecidos de lo conseguido gracias a la constancia
de la gente humilde, de las personas mayores, amas de casa, jubilados, asociaciones de vecinos de nuestros barrios. Hoy vemos ya casi construido el fruto de esta lucha, el nuevo complejo sanitario Campanar Ernest Lluch. Es de agradecer a quienes apostaron porque volviera a nuestros barrios el servicio sanitario que nos quitaron, y con el tiempo de calidad de vida que perdimos, es el tiempo de agradecer al Gobierno valenciano su apuesta por nosotros y a todos los que nos acompañaron y ayudaron hasta lograrlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, María Teresa. Un recuerdo especial a aquellas personas que se quedaron en el camino. Estarían muy contentas de ver que esa reivindicación es casi una realidad, que vemos que esa lucha está teniendo frutos y queremos que sigáis trabajando con nosotros para mejorar la sanidad de la Comunidad Valenciana. Gracias, María Teresa. Evelyn, cuando quieras. Bueno, un placer poder estar compartiendo este rato. Llevo desde los 21 años trabajando en el Hospital Clínico y ya sumo más de 40. Desde el principio había una necesidad, ya no solo sentida, también verbalizada, tanto por la comunidad, por nuestros pacientes, como también por los profesionales, de que el hospital necesitaba ser ampliado. Pasaron los años y ha llegado el momento en el que se aprueba la ampliación del hospital. Esto va a constituir una mejora tanto para los pacientes como para los profesionales que formamos parte del departamento. Nuestro departamento es uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana. Bajo nuestra responsabilidad está la salud de más de 350.000 personas. Y esta ampliación va a suponer una mejora tanto en la experiencia sanitaria de nuestra población, incrementando, doblando los metros cuadrados de nuestro hospital, aumentando el número de habitaciones, aumentando los puestos de críticos, los hospitales de día, también incrementando y mejorando la calidad de los profesionales que formamos parte de ese hospital, desarrollando nuestras carreras profesionales, desarrollando nuestra actividad en el día a día. Y hoy, innegable, pues hablar de la investigación, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la investigación. Durante años, la falta de espacio en nuestros análisis DAFO ha sido una debilidad. Actualmente podemos contar con una oportunidad, que es la ampliación del hospital, y esperamos ver pasar esa oportunidad a una fortaleza. Así que no queda más que agradecer la confianza en el departamento, la inversión en la ampliación del hospital para, bueno, asegurar que desde la gerencia, las diferentes direcciones y todos los profesionales que formamos parte del hospital estamos poniendo todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia en sacar el máximo partido a cada metro cuadrado de esa ampliación de hospital, porque somos muy conscientes de la importancia que tiene un metro cuadrado en la asistencia sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Evelyn, a tu departamento, al hospital, porque sois un referente en la Comunidad Valenciana en la atención sanitaria. Así que muchísimas gracias a los tres. Os agradecemos vuestra participación. Vamos ya a cambiar los intervinientes en la siguiente mesa. Muchísimas gracias de verdad. Sí. Vamos, bueno, ya veis que me acompañan nuestra vicealcaldesa y próxima alcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, nuestro conseller Miguel Mínguez. Gracias, conseller, por tu trabajo. Creo que tenemos que poner los micros. O uno de mano, no pasa nada. Sí, pensaba que las habíais microfonado, perdón. Sí, pensaba que estaba microfonado, disculpad. Y vamos a ver mientras... bueno, creo que lo van a hacer muy rápido. Y antes de que intervengamos, proyectaremos otro pequeño documento gráfico.
Yo creo que ya podemos proyectar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Creo que coincidiremos todos que en los últimos años hemos tenido que aprender a la fuerza lo importante que es tener un buen sistema sanitario para garantizar no solo el bienestar físico y mental de la ciudadanía, sino también para proteger la vida misma, algo que nunca habíamos visto seguramente tan necesario. Creo que todos los aquí presentes damos gracias por haber tenido en el Gobierno de España y en la Comunidad Valenciana gobiernos socialistas que gestionaron la pandemia de la COVID, porque a la vista de cómo actuó el Partido Popular en anteriores situaciones de crisis, pues la verdad es que creo que hubiéramos estado bastante vendidos. La comunidad, como sabéis, fue la primera en conseguir material sanitario, mientras a otras comunidades se les perdían los aviones, no sabemos muy bien por dónde. Conseguimos mantener la incidencia de COVID, si recordáis, más baja de España durante muchas semanas, gracias a esas políticas de contención que tanto se criticaron, pero además supimos compensar a comerciantes, hosteleros, con ayudas directas y con exenciones de impuestos, siendo la autonomía y la ciudad que más dinero ha destinado a esta partida. ¿Cómo hubiera respondido el PP a una crisis sanitaria, a una crisis económica y política de tal magnitud? Pues lo sabemos, tenemos experiencias anteriores con recortes, con desprotección, tal y como padecieron los miles de ancianos a quienes se les negó la asistencia hospitalaria en Madrid, confinándolos lamentablemente en residencias con escasa atención médica. Sabemos cómo actúa el Partido Popular en situaciones de crisis, pues desmontando nuestro estado de bienestar, como ya hizo en 2012, que recordaremos que hizo un recorte de más de 7.200 millones solamente en sanidad. Incluso recordad que algún ministro popular se atrevió a decir que aprobaba el decretazo con sufrimiento. Con sufrimiento el de los trabajadores, y aquí veo a Luis, que se acuerda perfectamente de lo que le estoy diciendo, que vieron reducida su nómina cuando se dejó de abonar la mitad de la carrera profesional. Recordad también que en plena crisis económica el Partido Popular en esta comunidad recortó en sanidad, solo en sanidad, 440 millones de euros. Se les olvidó renegociar el contrato de Fórmula 1. Eso, pues la verdad es que lo dejaron pasar. Amigos, amigas, vecinos y vecinas, esto no pasa ahora. En 2023 el Gobierno de Ximo Puig ha aprobado un incremento del presupuesto de sanidad que no tiene precedentes, casi un 70% más que el presupuesto sanitario más alto del Partido Popular. Estamos acostumbrados a ver en esta comunidad como el PP valenciano tiró con pólvora de rey en todo aquello que le daba visibilidad y negocio. No se nos olvide que también había negocio. Fórmula 1, visitas papales, Sandra, ¿te acuerdas? Y mucho más. Pero se les olvidaba algo que era muy importante, para nosotros lo sigue siendo, los derechos de las personas. Recordad que fue el Partido Socialista quienes devolvimos el derecho, por ejemplo, a las parejas de mujeres y madres solteras a acceder a un tratamiento de fertilidad, cuando aquí en la comunidad se les negaba ese derecho a ser madres. Conseller, hemos mejorado las condiciones de los médicos internos residentes. Hemos apostado decididamente por nuestro sistema público y estamos modernizándolo. Vamos a invertir y lo estamos haciendo, en tecnología, aumentando tratamientos. Seguimos devolviendo derechos.
Hemos abordado la gestión de la ciencia con una nueva ley que regula las condiciones de los trabajadores. Durante los años del PP se recortó en investigación más de un 33% acumulado, mientras que ahora hemos aumentado los fondos un 20% desde que llegó al Palau de la Generalitat el presidente Ximo Puig. Llevamos desde 2015 dignificando el sistema sanitario. Lo primero que hicimos, y lo ha dicho Eduardo, fue restaurar su universalidad, devolviendo el derecho a los inmigrantes. Eliminamos los copagos de medicamentos y de prótesis a más de 1,5 millones de personas en situaciones de vulnerabilidad, que ahora ya no tienen que elegir entre pagar medicamentos o comprar comida, como pasaba en muchas ocasiones. Personas dependientes, personas jóvenes con bajos ingresos o pensionistas con rentas bajas parados. Hemos invertido más de 365 millones de euros desde que implantamos esta medida en el 2015 hasta el año 2022, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la inversión en las personas que se está haciendo. Pusimos fin a las trabas, al acceso de algo que a mí me parece que era absolutamente vergonzoso, y era el acceso de las personas a los fármacos de última generación de la hepatitis C, algo lamentable. Hicimos una apuesta decidida de más de 300 millones de euros también para salvar vidas, costara lo que costara el tratamiento. Fueron nuestras primeras decisiones y las que marcaron el camino que estamos siguiendo también ahora Sandra y Miguel. Hemos apostado por la estabilidad en el empleo público. Hay más de un 34% de trabajadores ahora en la sanidad pública que en 2015, un incremento de cerca de 14.000 personas, conseller. Bueno, las infraestructuras. Se han acabado las habitaciones estas en las que los pacientes tenían que apuntarse en un cartoncito para poderse duchar. ¿Os acordáis lo que pasaba en algún hospital de Alicante? Estamos apostando por infraestructuras que sean no solo del primer mundo, que vayan a ser de élite. Eso es lo que queremos para nuestra comunidad. Y eso no se consigue ni en 5 ni en 10 años, pero creo que estamos dando los pasos para conseguirlo. Y hay que hacer también un esfuerzo por la equidad en el sistema. Vamos a seguir recuperando aquellas privatizaciones, aquellas concesiones como hemos hecho en Torrevieja, en Alcira. Vamos a hacer también en Denia, y también nuestro compromiso con Manises. Esas privatizaciones que impulsó el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que como todos sus negocios, pues seguro que alguno acabó en el bolsillo. Por eso las privatizaciones, además, por la equidad, no son una opción para nosotros, a pesar de lo complicado que resulta gestionar los dos modelos que en este momento nos estamos encontrando. Pero estamos viendo cómo están mejorando, conseguir todas las cifras de Alcira, de Torrevieja, y cómo vamos a trabajar para realmente seguir ofreciendo una mejoría en la calidad de esa atención, con mayor número de profesionales y con mayor tecnología en todas estas concesiones. Para nosotros es fundamental la mejora de la sanidad pública. I també, per anar acabant, volia comentar algo al que no podem renunciar, i és abordar la problemàtica, Sandra i Miguel, de la salut mental. El Pla de Salut Mental de la Comunitat Valenciana és un dels nostres reptes més grans i un compromís personal del president Puig i de tots els que estem així, clar que sí. L'aposta per desestigmatitzar la salut mental i atendre com cal als pacients d'una de les pedres angulars de la gestió, és una de les pedres més importants de la gestió d'aquest govern. I hem fet una aposta històrica amb una gran inversió en personal. Anem a fer-la en infraestructures, segur que després el conseller ens va comentar una miqueta més, i que va començar una qüestió novedosa, que era una convenció ciutadana, perquè hem volgut ser pioners també en això, un cop més, en la forma de tractar el problema, perquè ho hem fet amb la col·laboració de les famílies, dels pacients, dels especialistes, de la societat civil, en un exercici que té que ser continu de participació, que marca l'esperit d'aquest pla, per a donar també solucions reals, aterrades i reals. Aquesta convenció és un model que ens estan copiant, que estem exportant, i anem a continuar treballant en aquest camp. Però el que hem fet no és suficient, tenim que continuar en aquesta tasca i ens queden molts reptes, conseller, tu ho vas a dir, Sandra també, l'estratègia d'atenció primària ha de ser fonamental, ja s'està implantant, hem de reduir les llistes d'espera, conseller, hem d'augmentar la cartera de serveis amb tot un catàleg de noves prestacions que segur que després ens van a contar, especialment per a les dones, conseller, especialment per a les dones perquè
també ens assenyala, Sandra, com un govern feminista, profundament feminista. Així que no vull allargar-me més perquè encara van a contar-nos moltes coses de la gestió els meus companys que m'acompanyen així. Dono pas al conseller Miguel Mínguez y ahí yo creo que es más como tú quieras, como tú consideres, pero... Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por tener la oportunidad de poner al día un poco cuáles son los planes estratégicos de la Conselleria de Sanidad y de dónde venimos. En el momento actual nos encontramos ante los presupuestos más grandes de la historia de la sanidad. 8.258 millones de euros para el año 2023, con algo que es real, planes estratégicos que se van a cumplir. Planes estratégicos en atención primaria, en salud mental, en infraestructuras y un plan de salud pública a 6 años que también iniciaremos en este año. Esto supone, para que se hagan una idea, aproximadamente un 50% más del presupuesto que se tenía en el año 2015. Y todo se debe a un gran hito. El gran hito fue en el momento en que el presidente Ximo Puig dijo: cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital valenciano será atendida y en ningún caso se le pasará la factura sanitaria. Esta frase puede parecer fácil, pero esto llegó en un momento en que había una discriminación en la equidad extraordinaria. Esto dio paso a un cambio, a una transformación de un gobierno que tenía clara la política universal en equidad gratuita para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Esto no hay que perderlo en nuestro punto de vista, porque esto justifica el por qué los impuestos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana son para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sin ningún tipo de discriminación. Este es un punto clave que debe de tener un gobernante de un país. Por eso es tan trascendente que se incorporaran, lo que ha comentado Eduardo, entre 160 y 200.000 personas que estaban desasistidas completamente de la atención. Pero también hay que entender por qué se han invertido 320 millones de euros en el tratamiento, por ejemplo, de la hepatitis C. No es tratar una enfermedad banal, es una enfermedad que daba una patología crónica y cáncer de hígado y que ha evitado en el momento actual multitud de trasplantes a estos pacientes y ha beneficiado el que podamos trasplantar a otros pacientes con otras patologías. De manera que, fíjense ustedes, no solo ha curado a más de 16.000 pacientes, sino que ha permitido que nosotros tengamos la oportunidad de ser más trasplantadores para otros pacientes e incluso exportadores de trasplantes para otros países. Y también el copago farmacéutico. Esto puede ser o puede parecer intrascendente. Ha sido vital para más de 1 millón de familias. No solamente es un copago farmacéutico excluido de pacientes vulnerables, no, pacientes que tienen menos de 18.000 euros de recursos al año, también para las familias monoparentales que tienen dificultades y para aquellos niños que están en un contexto familiar o no, que no tienen recursos económicos. Esto es también trascendente y viene del origen de la gobernanza de Ximo Puig, que lo tiene muy claro. Pero miren ustedes, también ha sido trascendente el que esta comunidad, que era el ejemplo de una sanidad privatizada,
de una sanidad que ejercía transfiriendo algo tan importante como la salud pública a entidades privadas con ánimo de lucro, dejara de serlo. Esto también se debe a una gobernanza que lo tiene muy claro. Ximo Puig desde el primer momento así lo dijo. Y esto ha sido la reversión de Alzira, ha sido la reversión de Torrevieja, va a ser la reversión de Denia, que como saben ustedes llevamos ya 5 meses en trámites y ya se les ha advertido, y será, como se ha comentado anteriormente, la reversión de Manises y la reversión del Secrevillén. Porque fíjense ustedes, lo podrán disfrazar como quieran, pero esto no es un convenio, esto era un gran negocio. El convenio es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Cuando, tras una pandemia que hizo que durante 229 días la asistencia pública no tuviera otra misión que atender a pacientes COVID, cuando 229 días dejó de poder hacer cirugía programada, en estos momentos estamos con un plan de choque, con un convenio con la sanidad privada para que los ciudadanos tengan el máximo derecho al mejor momento de la cirugía. Y en ese contexto, y también como primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana, se oferta en el minuto cero, en aquellas patologías en que tenemos una lista de espera superior a 60 días, que el paciente pueda ser intervenido con un convenio con la sanidad privada. Es un hito en la historia de la sanidad valenciana y es la primera comunidad que lo ha establecido. Eso es un acuerdo y un convenio porque le beneficia al ciudadano. Esto no es un privilegio para la sanidad pública en absoluto, es un privilegio para el ciudadano. ¿Y qué pasa con los recursos humanos? La etapa COVID fue muy dura. La etapa COVID en la Comunidad Valenciana tuvo que hacer un gran esfuerzo para contratar personal que pudiera abordar tan terrible pandemia, con una disciplina férrea, con un acuerdo con todas las entidades colaborativas, desde el Ejército, las fuerzas de seguridad locales, los ayuntamientos. Fue un ejemplo la Comunidad Valenciana en el tratamiento antes de conocer la existencia de la vacuna. Después fue un ejemplo en la vacunación. Fuimos la comunidad que proporcionalmente y más rápidamente vacunó al 94% de la población. Y lo hizo con mayor recurso de población sanitaria. ¿Y qué es lo que hizo cuando acabó la crisis de la pandemia? Estabilizar a los profesionales de la salud con 6.700 puestos estables. No los abandonó en ningún momento, no los dejó en la calle, los contrató con contratos estables. Esto es un hito en la historia de la Comunidad Valenciana en el ámbito sanitario. Un incremento del 10% de recursos humanos. Y en ese incremento tuvo ya en consideración algo trascendente. Ya había planificado un plan estratégico en atención primaria. La primera comunidad que establece un plan estratégico en atención primaria en el año 2019, que se demoró en el 2020-21 por motivos que todos ustedes conocen, y en el 2022 implementó los recursos humanos imprescindibles para ese plan estratégico. Lo dotó no solo de dinero, que era trascendente, sino de personal, tanto enfermería, facultativos médicos, pediatras, TCAEs, etcétera, etcétera. Con ese plan estratégico y contando con los profesionales sanitarios, ha creado 15 grupos de trabajo para cambiar la gobernanza en función
de esos 15 grupos de trabajo que los configuran los propios trabajadores de la sanidad para mejorar, para optimizar la gestión de la atención primaria. Y no es casualidad que en estos momentos los ratios, las proporciones de personal sanitario por ciudadano en la Comunidad Valenciana sean de las mejores que hay en toda España. Pero además, desde hace varios años, desde el 2016, hay un acuerdo para estabilizar los recursos humanos de la Comunidad Valenciana. Y como todos ustedes saben, a lo largo de este y del próximo año se va a estabilizar a más del 90% del personal sanitario de la Comunidad Valenciana. Vamos a ser también referencia en este input. ¿Y qué hemos hecho en infraestructuras? La mayor inversión de la historia de la Comunidad Valenciana en infraestructuras sanitarias. Posteriormente yo creo que Sandra nos va a hablar de las infraestructuras, pero yo quiero hacer hincapié en dos cosas. La primera, la que hemos podido hacer antes del año 2020, que fue la etapa de la pandemia que nos bloqueó profundamente tanto la posibilidad de construir como de trabajar en la gestión de listas de espera. Antes se abrieron 6 centros de salud desde el 2015 hasta el 2022 por valor de 14 millones de euros. Benalúa, Peñíscola, Tres Forques, Alfagüir, Aspe, Raval de Castellón. Pero este año, en estos próximos meses, y es este año y no ha sido el año anterior, por todos los problemas que ha habido, no solo por la pandemia, sino por la guerra en Ucrania, que ha elevado los precios y hemos tenido que licitar nuevas obras, se van a abrir 8 centros de atención primaria por valor de 42,5 millones de euros. Rois de Corella, Catarroja, Torrent 3, Val d'Uixó, Puçol, Elda, Campanar 2 y Malilla. Son centros trascendentes, no solamente porque van a acercar al ciudadano la atención primaria, sino que son centros potentes, son centros en los cuales no solamente va a haber medicina de familia, sino también salud mental, pediatría, va a haber también ginecología y rehabilitación. Y algo muy importante es el número de psicólogos que vamos a instaurar en cada uno de los centros, con el fin de evitar la medicalización excesiva en algo tan incidente como trastornos de la salud mental infanto-juvenil y en adultos de la fase postpandémica. Por supuesto, va a haber nuevos hospitales, estamos en estos momentos construyendo, ya se ha comentado el clínico. Yo quería comentar una anécdota. Desde el año 1977 he trabajado en el clínico. Hubo un año, en el año 2008, que se nos llamó desde dirección médica diciendo: vamos a poner unas placas, vamos a poner unos paneles porque se va a ampliar el hospital, se van a duplicar los quirófanos, vamos a tener el doble de camas, vamos a tener camas individuales. En aquel momento teníamos habitaciones hasta de 5 y de 7 pacientes. Una ilusión tremenda. Todos los trabajadores del hospital estábamos absolutamente confiados en que aquello iba a ser una realidad. ¿Y saben ustedes lo que fue? 5 facturas de 10 o 12.000 euros para justificar maquillaje, sonido y no sé qué más. No fue nada, fue una tomadura de pelo. Ustedes saben lo que supuso eso, no solo para la ciudadanía, obviamente, para todos los recursos humanos que estábamos en el hospital, ansiosos de una realidad. Ya saben ustedes a lo que me refiero. Y hoy en día, estos trabajadores, yo mismo, cuando salimos a la calle lo que vemos es la infraestructura construyéndose. No solamente pilares. Esto es la realidad. Esto son
hitos en la historia de la sanidad de la Comunidad Valenciana. Insisto, el primer hito es en el momento que Ximo Puig dijo sanidad universal, gratuita, para todo el mundo, equidad. El segundo hito, el que infraestructuras, recursos humanos, etcétera, etcétera, fueran visibles, no fueran menos carteles de anuncios en determinadas circunstancias. Pero también necesitábamos nueva tecnología. Miren ustedes, en los últimos años, los recursos tecnológicos que hacen posible no solamente un mejor diagnóstico, sino también un mejor tratamiento, los teníamos obsoletos. Pues bien, en los últimos años se han invertido 81 millones de euros para quitar los obsoletos y poner nuevas tecnologías. Estas tecnologías no están puestas para que hagan bonito en los hospitales, en absoluto. Miren ustedes, el plan de inversiones ha permitido 79 equipos, de ellos, por ejemplo, 14 resonancias magnéticas de última generación. Esto hace no solamente mayor precisión en el diagnóstico, sino mucha mayor velocidad de la ejecución en las pruebas. Y ya no digo tags. Los tags de última generación son capaces de hacernos un tag completo en 1 minuto. Ustedes saben lo que es eso. Anteriormente estábamos varios minutos, incluso en algunas pruebas más. Estas últimas tecnologías van asociadas a técnicas de actitud terapéutica de alta precisión, fundamentalmente del cáncer, como son los nuevos aceleradores lineales. Esto en el momento actual permite, con una precisión milimétrica, tratar tumores que en los años anteriores era inviable. Y esto es una realidad, no es un anuncio. Esto lo pueden ver ustedes ya en los hospitales. Lo pueden vivir nuestros pacientes en nuestros hospitales. Y ya no hablo más, pero también los nuevos angiógrafos, que son aquellos aparatos que nos permiten ver nuestros vasos circulatorios con alta precisión, han cambiado la historia de la patología tromboembólica, tanto cerebral como cardíaca. Pues bien, esto es una realidad hoy en día. 5 angiógrafos de alta resolución. Eso nos permite tener tanto código infarto como código ictus de alta precisión. Los mejores que hay hoy en día en el mundo los tiene la Comunidad Valenciana. Y son una realidad. Pero esto no sería más que ponernos al día. Pero es que hemos ampliado. Es que dentro de unos meses ya tenemos 4 equipos de robótica que transforman y cambian totalmente la actitud quirúrgica y fundamentalmente la actitud quirúrgica de determinados cánceres que hasta ahora no solamente costaba más al cirujano intervenir, sino que empeoraba la fase posoperatoria. En el momento actual tenemos 4, pero dentro de 3, 4 meses vamos a tener 8, de tal manera que vamos a ser una de las comunidades autónomas que más tecnología robótica tengan para cirugía. Esto también va a ser un hito, porque además nuestra proyección de futuro es incrementar considerablemente esta alta tecnología. Bueno, pero tenemos listas de espera y no estamos satisfechos. Llevamos más de un año con un plan estratégico para disminuir esa lista de espera que nos generó COVID, con 229 días que no pudimos intervenir por problemas COVID. ¿Qué ha hecho la Comunidad Valenciana con las listas de espera? El plan estratégico de las listas de espera tiene 2 acciones fundamentales. La primera es de autoconciertos.
¿En qué consiste? En optimizar nuestros recursos, en trabajar mañana y tarde y sábados, y si es posible también domingos, incrementando el número de intervenciones quirúrgicas no urgentes, las programadas. ¿Y se ha conseguido algo? Pues miren ustedes, estamos 26 días por debajo de la media nacional. Estamos con listas de espera muy inferiores a comunidades grandes. ¿Y qué más tenemos? El plan de choque. La mayor inversión en plan de choque, que consiste, como he dicho antes, en la exteriorización, en el minuto cero de aquellas patologías que nosotros sabemos que tenemos una lista superior a 60 días. 22 millones de euros para este año. En estos momentos, el ciudadano, cuando va al cirujano y le indica un acto quirúrgico, ya puede decidir desde el minuto cero si se interviene en una clínica privada o espera los días en la clínica pública. Esta es la única comunidad de España que lo ha puesto en marcha. Hay algunas cosas trascendentes también para la mujer. Miren ustedes, en nuestra comunidad hemos puesto en marcha el test prenatal no invasivo universal. La única comunidad de la historia, la única comunidad de España que lo tiene puesto. Pero hemos planificado algo que también es trascendente para la dignidad de la mujer en un momento tan trascendente y para la familia, que es dar a luz. La nueva casa de partos que se va a abrir en el Hospital de La Plana va a ser un hito histórico a copiar por la mayoría de los centros en la Comunidad Valenciana. Hemos incrementado la edad de cribado de cáncer de mama hasta los 74 años, asumiendo los consejos de la OMS. Hemos extendido el cribado del cáncer de cervix de forma sistemática, haciendo además estudios en las propias mujeres. Las mujeres han sido las que nos han dicho: preferimos este método, que es el método de autoanálisis para cribado de cáncer de cervix. Pero hay que es la vacunación en el hombre del virus del papiloma humano. Ustedes tienen que entender el porqué. La transmisión del virus del papiloma humano, ya estábamos haciendo la vacunación en la mujer, pero la transmisión frecuentemente la produce el hombre. Si nosotros vacunamos al hombre y a la mujer, llegará un momento en que terminaremos con el cáncer de cervix de la mujer. Y esto se instará en la Comunidad Valenciana. Respecto a salud mental, ya se ha comentado aquí, después de hacer una convención ciudadana que significa oír a las personas afectas, que las personas afectas nos digan lo que necesitan. Se va el micro. Se ha hecho un plan estratégico de salud mental que va a ser el plan de salud mental más potente de España y que se ha empezado a implementar. Y por prioridades se va a hacer un plan intensivo para la salud mental infanto-juvenil, creando 3 centros a lo largo de este año, 3 centros más a finales de este año y principios del siguiente, y también centros específicos para adultos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué opina la ciudadanía? ¿Qué opina el ciudadano de pie sobre la sanidad en la Comunidad Valenciana? Pues mire, les voy a leer el barómetro sanitario del CIS del año 2022. Este está publicado por el Ministerio. La media del porcentaje del ciudadano de a pie
que opina sobre la sanidad pública en España está en que el 57.1% opina que es muy buena o buena. Ha bajado considerablemente en los últimos años. Nuestra comunidad está en el 64.1%. 7 puntos mejor que la media nacional. Pero además es superior a la media de Andalucía con 51.5, de Madrid 56.7 y Cataluña 55.9. Es decir, que si nos comparamos con comunidades mayores que teóricamente tienen más prestigio, estamos muchísimo mejor. Y esta es la senda que tenemos que mantener. Claro que sí. Y en conclusión, y acabo, yo creo que la sanidad pública es una garantía de igualdad de nuestro país, que no hay nada más necesario y más justo que tener las mismas oportunidades en las situaciones de enfermedad y de salud para prevención, que es una gran garantía de cohesión social que es irrenunciable y que las inversiones sanitarias en nuestra comunidad desde el gobierno liderado por Ximo Puig son las más elevadas en la historia, tanto en recursos humanos como en infraestructuras, y que este gobierno además, ténganlo muy presente, afronta el futuro con planes estratégicos claros en los pilares fundamentales: atención primaria, salud mental, alta tecnología y atención hospitalaria y salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, conseller. Gracias por tu trabajo, por esa pasión que nos haría estar hablando toda la mañana de salud pública, de sanidad. Pero le vamos a dar ya paso también a Sandra, nuestra vicealcaldesa y candidata, que también va a contarnos qué cosas quiere para Valencia, qué cosas se están haciendo para Valencia, y a la que le dejo ya la palabra. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Carmen sabe perfectamente el interés y las ganas que tenía de hacer este acto. Sí. Y solo ha bastado escuchar a nuestro conseller para decir alto y claro que yo, al menos personalmente, y creo que todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista tenemos que sentir lo mismo, si hay algo de lo que sentirnos especialmente orgullosas del Consell de Ximo Puig es de la gestión sanitaria. Y siempre se ha puesto mucho durante estos años como ejemplo a la Comunitat Valenciana por ser una comunidad, una región a nivel europeo que fue un ejemplo en la gestión de la crisis del COVID. Y es verdad que muchas veces el debate público sobre lo que hemos hecho en este ámbito, si me permitís la expresión, muchas veces ha sido engullido, ¿no?, por la pandemia. Pero solo ha bastado escuchar a nuestro conseller para decir que pese a la pandemia hemos hecho la mejor gestión sanitaria de la historia democrática de nuestra Comunitat Valenciana. Y eso es al menos para estar bien orgullosos. Y aunque es verdad que el conseller, y le ha faltado tiempo, porque se ha hecho mucho, ha contado mucho, yo voy a profundizar un poco en las ideas del por qué, ¿no? Nosotros somos el Partido Socialista y nos tenemos que preocupar y ocupar de las cosas que son realmente importantes, como dice nuestro lema de la política útil. Y al final nosotros como Partido Socialista la política útil es procurar que todas las personas tengan la oportunidad de tener un trabajo digno, de tener una educación pública de calidad que iguale a nuestros hijos, que tenemos ahora que ser valientes e incorporar el derecho a acceso a una vivienda dentro también de nuestro estado del bienestar. Y el cuarto, de lo que vamos a hablar hoy, de tener una sanidad pública que nos proteja a todos y a todas en las peores circunstancias. Y es una idea que va muy enraizada a lo que somos como Partido Socialista. Este es el partido de la sanidad pública y universal. Habremos cometido aciertos y errores a lo largo de nuestra historia, pero hay algo en lo que jamás nos hemos equivocado, y es en la defensa y en el trabajo de consolidar un sistema público sanitario universal. Y como es algo que está muy asentado en España, tenemos que recordar que existen otros modelos. Mirad, hace poco se viralizaba a través de TikTok, ahora como tenemos estas redes sociales, nos permiten tener la oportunidad de escuchar historias que no salen muchas veces en los medios de comunicación, en las noticias,
pero que son muy interesantes y muy importantes para entender de qué estamos hablando. Hace poco salió que había una ciudadana estadounidense que estaba aquí en la Comunitat Valenciana, que tenía una afección, una enfermedad no grave, y pese a que ella había contratado un seguro privado en nuestro país, no se atrevía a ir a nuestros hospitales, no se atrevía a ir al centro de salud, porque ella era estudiante y le daba miedo no poder pagar la supuesta factura que le íbamos a pasar. Claro, ella contaba que hablando con sus compañeros de aquí de España le decían: ves al centro de salud, ves a urgencias, haz lo que tengas que hacer, que en España no se paga. Y ella no se lo creía, y entonces contó en esa red social cómo al ir y al comprobar que efectivamente, pese que ella había asumido que como ciudadana estadounidense aquí no iba a tener ninguna cobertura, pese que había asumido que tenía un seguro privado, y siempre en Estados Unidos, aunque tengas un seguro privado, siempre hay cuestiones menores que tienes que pagar, se dio cuenta cómo se podía cambiar la vida de las personas y cómo se disparaba tu calidad de vida al tener la seguridad y la tranquilidad de que podías ir a urgencias de un centro de salud a una afección menor y que nunca nadie te iba a pasar una factura. Tanto es así que ella pidió la nacionalidad española, solo por eso. Y yo creo que es algo que nos tiene que reflexionar sobre lo orgullosos que tenemos que estar de lo que ha construido el Partido Socialista en este sentido. Porque nosotros tenemos tan interiorizado nuestro sistema sanitario universal que pensamos que es universal en otros países. Y no es así. Hay otros modelos. Hay otros modelos como este. Y nosotros, como Partido Socialista, como decía anteriormente, somos el partido de la sanidad pública, porque somos el partido de Ernest Lluch. Somos el partido que por primera vez dijo que la sanidad tenía que ser accesible a cualquier ciudadano y que no podía ir vinculado a tener un contrato de trabajo, sino solo por el hecho de vivir en España tenías derecho a una sanidad pública universal. Y desde entonces la hemos defendido con uñas y dientes. Porque hablaba antes del caso, de otros casos, de otros modelos que siempre tenemos en la cabeza cuando queremos contrastar nuestro sistema sanitario con otros, que es el de Estados Unidos. Pero también, presidente, dentro de España existen otros modelos que tenemos que recordar, como el que vivimos, y lo ha contado muy bien nuestro conseller, hasta el año 2015 en la Comunitat Valenciana, donde se privatizaba sin sonrojo nuestros hospitales públicos en la comunidad, donde se negaba algo tan esencial como el derecho a la vida y a estar curado, negando, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis C. En donde, como ha contado Eduardo, se quitaba la tarjeta sanitaria por el simple hecho a personas, por el simple hecho de que no habían nacido aquí junto con nosotros. En donde se desmantelaban nuestros hospitales, como fue con la antigua FE de Campanar, como ha contado la compañera. En donde se pagaba, en donde se obligaba incluso a nuestros pensionistas, con pensiones no contributivas, a pagar un copago cuando tenían que ir a la farmacia a coger sus medicinas para poder tratarse una enfermedad crónica. Siempre contaba, en el año 2015, cuando estábamos en campaña, el presidente siempre contaba una anécdota que había tenido de una señora que renunciaba a sus medicamentos porque si tenía que elegir entre dar de comer a sus nietos y pagar el copago farmacéutico, ella prefería renunciar al cuidado de su salud. Esa historia no es de hace 20, 30, 40, 50 años. Esa historia es de hace 8 años. Esa historia es de antes que el Partido Socialista y Ximo Puig ganara la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y la tenemos que recordar. Porque hay otros modelos. Hay otros modelos también en España. El que representa el Partido Popular. Y lo estamos viendo con toda su crudeza en Madrid, en donde se cierran las urgencias, se precarizan las condiciones de trabajo de nuestros sanitarios y se ofrece un servicio de poca calidad. Porque eso es otra forma más civilina de privatizar la sanidad pública. Porque si yo no me siento seguro, si yo creo que cuando voy a mi centro de salud no me van a atender de la forma correcta porque no hay médicos y el servicio de urgencias está cerrado, me voy a sacar una tarjeta de seguro privado. Y yo puedo decir alto y claro
que si hay algo de lo que yo estoy absolutamente orgullosa es que nadie de aquí, ningún valenciano o valenciana, sentimos la necesidad de sacarnos o de pagar un seguro privado porque no haya un centro de salud que nos vaya a atender como debemos. Y eso es también de lo que tenemos que hablar en estas elecciones de 2023. Está el modelo Ayuso y el modelo Ximo Puig. Y eso es una de nuestras grandes banderas de campaña. Lo decía el conseller, creo que también Eduardo, Carmen, si no queremos volver atrás, una de las grandes banderas que tenemos que defender es la sanidad pública de la Comunitat Valenciana. Y además, porque obviamente no solo hemos trabajado en revertir todas las cuestiones que hemos comentado, sino como muy bien ha comentado el conseller, hemos aumentado las prestaciones sanitarias. Hemos sido la vanguardia como comunidad autónoma de comenzar a hablar de que la salud mental también tenía que ser una atención pública. Somos la comunidad que más está invirtiendo en el Plan Nacional de Salud Mental. Y mirad, la salud mental es una cuestión fundamental. No solo obviamente porque cuida nuestra salud mental, sino porque salva vidas. Y es por eso que hemos sido la comunidad y la ciudad de Valencia, con nuestro concejal de Sanidad a la cabeza, Emiliano, en tener la primera atención y el primer teléfono de 24 horas de atención al suicidio. Somos la primera ciudad y la primera comunidad en llevarlo a cabo. Y eso, aunque no se cuantifique, os puedo asegurar que ha salvado centenares de vidas en nuestra comunidad valenciana. Y por eso nos hemos ocupado de todas estas cuestiones. Nos preocupa la sanidad pública y nos hemos ocupado de ella. Lo decía el conseller, no sabes lo orgullosa que estoy de todas las inversiones que se han realizado en la ciudad de Valencia en materia sanitaria. Ya no solo obviamente en prestaciones de las que hablábamos antes, sino a nivel de infraestructuras. Si queremos ser una ciudad saludable, una ciudad segura, una ciudad humana, una ciudad donde se priorice algo tan esencial como es el cuidado de la salud, es absolutamente esencial tener una infraestructura sanitaria de calidad. Lo hemos visto en la pandemia con la crisis sanitaria. Cómo de fundamental fueron los centros de salud de nuestros barrios para cuidar de la salud de nuestros vecinos y vecinas. Y por eso, desde el año 2015, se ha hecho una inversión histórica y sin precedentes en la ciudad de Valencia en infraestructura sanitaria. Se ha invertido mucho más en 8 años y, como bien decía el conseller, en los últimos 4 años que en los últimos 20 años del gobierno del Partido Popular. Y es así, ¿eh? Hoy, Tres Forques tiene un nuevo centro de salud porque además el presidente en persona se comprometió con su asociación de vecinos a recuperar una infraestructura abandonada de la Generalitat Valenciana y convertirlo en un nuevo centro de salud con atención y con especialidades para todos los vecinos y vecinas de Tres Forques. Hoy Melilla va a estrenar este verano, esperamos, conseller, un nuevo centro de salud, uno de los mejores centros de salud de la ciudad de Valencia, gracias a la inversión y al compromiso de la Generalitat Valenciana. Hemos estrenado el nuevo centro de salud de Alfagüir. Nos hemos comprometido con Benimamet y hoy hay un proyecto en licitación para la ampliación del centro de salud de Benimamet. Además, nos hemos comprometido, conseller, en generar y en desdoblar el centro de salud con más cartillas que tiene nuestra ciudad, que es el centro de Serrería, con un nuevo centro de salud en la calle Serpis para dar servicio a toda la zona de Alchirós e Illa Perduda. Pero no solo eso, no solo nos hemos preocupado de la atención primaria, de la atención de proximidad, que desde luego es la que nos da la seguridad en el día a día, sino que también hemos dado un salto cualitativo, histórico y sin precedentes en las grandes infraestructuras sanitarias. Por fin, decía el conseller que desde el año 2008, yo esto casi que lo recuerdo desde mucho antes, yo que soy paciente del clínico, por fin las obras del clínico son una realidad. Ni carteles, ni titulares, ni promesas. Obras gracias al esfuerzo de personas como el presidente, el conseller, y he visto a Carmelina que también estuvo en ese proyecto. Hoy podemos decir que el Hospital del Clínico va a ser uno de los mejores hospitales de la Comunitat Valenciana y de España. Lo decía la compañera
y hablaba de Matías, de la lucha ciudadana que supuso que no se perdiera una infraestructura tan importante como era la Antigua Fe. Una plataforma ciudadana, y en esa época creo que estaba Jorge, también estaba el presidente, como el Partido Socialista siempre escuchó y apoyó al movimiento ciudadano que desmantelaba todo el servicio sanitario que daba la Antigua Fe. Pues tuvo que ser también con el Partido Socialista cuando se pusiera encima de la mesa un proyecto icónico que no solo va a devolver la atención primaria de urgencias y de especialidades a toda la zona de Campanar, sino que va a ser un centro de investigación referente a nivel nacional que además lleva el nombre del padre de la sanidad pública universal, que es el Centro Ernest Lluch. Ya acabó, Carmen. Bueno. Acabó, pero no sin decirlo, y lo digo de verdad, lo tremendamente orgullosos que tenemos que estar de este tema. De verdad, para mí es una de las grandes banderas de lo que ha supuesto el Partido Socialista en el cambio de la vida de la gente en estos 8 años. Es que la salud es lo más importante. Uno no se da cuenta cuando está bien, pero cuando está enfermo se da cuenta del enorme valor político que tiene una apuesta sin precedentes en la sanidad pública. Hemos cambiado la vida de miles de valencianos y valencianos, de millones, somos 4 millones, miles en nuestra ciudad. Hemos dado seguridad, cohesión, equidad, hemos dado salud. Y para mí es lo importante. Y lo digo de verdad, es algo que tenemos que decir sin complejos, que tenemos que decir alto y claro. Ese cambio tan importante que se ha hecho de la gestión de la sanidad en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, ese modelo que hoy es un ejemplo a nivel europeo, pero a nivel de España, en todo en ámbito nacional, para mí tiene 2 nombres. Partido Socialista y Ximo Puig, compañeros. Muchas gracias, Sandra. Seguimos. Vamos a seguir seguro trabajando para la mayoría con más sanidad pública y vamos a escuchar también en la clausura de esta jornada a nuestro querido presidente Ximo Puig, que seguro que nos va a marcar retos que todavía tenemos pendientes para seguir avanzando en esta comunidad como lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿No se oye? ¿Se suelta sí, o no? sí. Sí. Hola, muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, desde luego, a todas las personas que han intervenido en esta jornada, que sobre todo lo que tiene como gran objetivo es compartir con vosotros la aspiración por una sanidad pública, potente, de calidad, para compartir juntos que el futuro de este país pasa por el fortalecimiento del estado del bienestar y por todo lo que tiene que ver con ese pilar básico que es la sanidad pública. Mirad, yo no puedo empezar estas breves palabras sin tener un recuerdo especial para la familia de la niña, de Emma, que desgraciadamente nuestro sistema no ha podido salvar. Y lo quiero decir por una razón fundamental, porque nuestro sistema es el mejor sistema público que existe probablemente en el mundo, en general en España y muy específicamente en la Comunidad Valenciana. Pero evidentemente también tenemos permanentemente que mejorar y tenemos debilidades. Y esa es una posición de humildad en la que venimos trabajando desde el principio. Mirar, hemos subido el 50%, lo comentaba el conseller, desde el año 15 la inversión, 8.300 millones este año, 500 millones en inversiones para mejorar la arquitectura sanitaria, 13.000 trabajadores más, pero no es suficiente. Tenemos que mirar hacia el futuro con un fortalecimiento mayor del sistema sanitario. La gran lección de la pandemia ha sido esa, la sanidad universal y la ciencia. Hay otras lecciones, pero esa es la fundamental. El fortalecimiento de la sanidad pública es un deber de cualquier demócrata. Pero sabemos que hay alternativas diferentes y Sandra lo explicaba con total claridad. Aquí
y si simplemente nos referimos a lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro de la comunidad, lo podemos ver. Aquí, en el año 15, en los últimos años, hasta llegar al año 15, lo que se había hecho era un proceso de privatización de la sanidad, se había hecho un proceso de cargar a los ciudadanos con los copagos, sobre todo a los más débiles, y se había limitado el acceso a medicamentos básicos a muchas de las personas que no tenían acceso por razones económicas. Y eso es lo que intentamos revertir desde el primer momento. Nuestro proyecto es un proyecto de recuperación, reconstrucción y renacimiento. Y lo primero era recuperar derechos que se habían perdido con la crisis financiera. Derechos fundamentales, como la universalización de la sanidad. Lo habéis dicho, y era el principio de toda sociedad decente, es de que en esta sociedad nadie puede dejar de ser atendido, tenga papeles o no tenga papeles, tenga tarjeta o no tuviera tarjeta. Ese era el principio. Y el segundo principio es que las personas que habían estado trabajando toda la vida, nuestros pensionistas, las personas más vulnerables, no podían elegir, lo decía muy bien Sandra, y ahí estábamos en ese momento, no podían elegir entre comprar un pollo o tomarse la medicación. Y por eso, en esos primeros días de gobierno, también lo que hicimos, y venimos haciendo ahora todos los años, eliminando el copago, pagando 60, 50, 40, 100 millones al año para que ninguna persona en la Comunidad Valenciana tenga un limitado el acceso a los medicamentos que necesita. Y empezamos a cambiar también la historia en cuanto a las infraestructuras. El conseller, que es una bendición que esté entre nosotros, es una bendición, algunas veces las cosas pasan y no sabes por qué, pero es de verdad. Muchísimas gracias, Miguel, por todo lo que haces. En Miguel vemos reflejados todo lo que es esas personas que han decidido dedicar su vida a salvar a los demás. Esas personas, médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, todas las personas que en la comunidad sanitaria, en todos los ámbitos, están luchando cada día por salvar las vidas de las personas. Por eso, siempre nuestro homenaje a las sanitarias y sanitarios que durante la pandemia dieron su vida por todos nosotros. Os decía que Miguel estaba, además, ha trabajado, como él ha dicho muy bien, muchos años en el clínico. Yo recuerdo cuando, al principio de la primera legislatura que estábamos gobernando, lo que se trataba también en ese proceso de recuperación es recuperar la hipoteca reputacional que teníamos, que había bajado al final de los sótanos por la corrupción y sobre todo, no solo por la corrupción, sino por la mala gestión y por la incapacidad de cumplir los compromisos. Y uno de los primeros compromisos que nos costó, pero finalmente lo conseguimos, era pagar a la Universidad Politécnica lo que teóricamente se le hubiera tenido que pagar hacía 10 años, que era el centro en el que ahora se está ampliando el clínico. Y en eso quiero basar también una de las cuestiones fundamentales de nuestra acción de gobierno. Lo ha dicho Sandra y creo que Carmen también, ¿no? Mirad, al final, en política, lo que vale, como en la vida de las personas, es la credibilidad. Y nosotros no hablamos por hablar, estamos hablando de hechos, hechos reales. Hecho es que durante 10 años no se le pagó al Politécnico y, por tanto, no tenía ni la Generalitat la capacidad de ampliar el clínico. Hecho es que en estos momentos se está haciendo una inversión de 100 millones de euros que convertirá al clínico en uno de los mejores hospitales de España. Eso es un hecho. Hecho, y no quiero reiterarlo, lo que muy bien ha dicho Sandra, nos comprometimos en Interforques, nos hemos comprometido en otros barrios y en estos momentos se está produciendo la inversión más importante en la historia de la Generalitat y en la historia de los últimos 40 años
en toda Valencia, en distintos barrios, haciendo además una sanidad próxima y una sanidad que no quiere saber de grandes fastos, sino que quiere saber de realidades concretas. Así todo, es cierto que tenemos dificultades y nunca lo vamos a soslayar, porque esa es la realidad. La realidad que tenemos en estos momentos es que después de la pandemia hay un crecimiento muy importante de la demanda, porque han pasado muchas cosas en este tiempo. Y sabéis que hemos sufrido mucho y sabemos también que en estos momentos hay algunas de las nuevas tensiones en el sistema que tienen que ver con aquello que también los compañeras y compañeros han hablado, que tiene que ver con la salud mental. Nosotros fuimos, en la conferencia de presidentes, la comunidad que primero planteó la cuestión de la salud mental, porque siempre ha estado ahí, no es que nunca haya estado, siempre ha estado ahí el problema que tenemos con la salud mental, que durante mucho tiempo ha quedado como marginada, como estigmatizada. Ahora sabemos que al final, en el transcurso de nuestra vida, todos podemos o tenemos algún problema relacionado con la salud mental, como tenemos problemas con otros ámbitos de nuestra salud. Pero a través de ese proceso participativo que hicimos, que es un proceso absolutamente novedoso, lo que sí que hemos hallado es esa complicidad con la sociedad para abordar una gran cuestión como es la salud mental. Y de ese proceso deliberativo hemos llegado a acciones concretas, como explicaba el conseller, y ahora tenemos un plan de salud mental, sobre todo para eliminar o minimizar al máximo los grandes problemas que existen relacionados con nuestra juventud, pero también contra nuestra gente, las personas mayores y todo lo que implica la soledad, esos problemas de verdad de la gente, los problemas que vivimos, que sabemos, porque nosotros somos eso, somos la gente, no somos extraterrestres. Y sabemos perfectamente cuáles son las dificultades de las personas. Y por eso la sanidad es la epidermis de cualquier política. Nosotros estamos orgullosos de nuestro sistema, pero sabemos que tenemos que mejorar mucho más. Y por eso para el futuro vamos a continuar desde esta base que hemos establecido, mirando todos juntos para ver cómo podemos avanzar más, tener más seguridad, tener más profesionales aún, tener más capacidad de resolver los problemas cotidianos de todas las personas, las urgencias, los centros de salud, la primaria. Por supuesto que tenemos que invertir más, como hemos invertido en el pasado, aumentar y sobre todo también mejorar una cuestión que ha hablado el conseller, que es fundamental, que es la tecnología. La tecnología hoy nos permite superar problemas que antes eran inabordables. Hoy tenemos en los hospitales de Valencia y en toda la comunidad valenciana unas maquinarias, unos equipamientos muy positivos. Muchos han sido financiados directamente por la Generalitat. Tener en cuenta que un búnker que se está haciendo en la FE en estos momentos va a significar una inversión entre la Unión Europea, el Gobierno de España y la aportación de la Generalitat, que son 50 millones, un mecanismo para salvar vidas extraordinario, un acelerador lineal, un aparataje extraordinario que nos parecería inimaginable en nuestro tiempo. Por tanto, todo lo que es esa tecnología asociada a los recursos humanos, asociada también a nuestra corresponsabilidad, es la que nos tiene que hacer avanzar en la salud. Por eso, yo lo que quería transmitiros hoy es que la salud es lo primero, ha sido lo primero en la pandemia y continúa siendo lo primero. Y también tenemos un espacio de corresponsabilidad y sabemos algunas cosas que no van bien y tenemos que hacer un esfuerzo para que también tengamos comportamientos mejores. Estoy hablando del tabaco. Yo sé que quien no ha sido fumador, pues casi lo ha sido. Afortunadamente hay gente que no ha sido nunca fumador. Los que lo hemos sido, tampoco no queremos hacer una persecución, ¿no? ni tenemos voluntad de estigmatizar. Pero sí que es verdad que cuando tenemos que tomar una decisión, como ahora la tenemos que tomar, pues no os quepa ninguna duda, vamos a estar en el lado de la defensa de la salud. En el lado de la defensa de la salud. En el espacio de la confrontación contra la enfermedad. Sabemos algunas cosas que son causas importantes de la muerte, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que ayudarnos todos para que eso no sea así.
En cualquier caso, lo que está claro es que hemos tejido durante este tiempo un espacio sanitario potente, que tenemos voluntad permanente de continuar acelerando en todos los procesos para mejorarlo, que lo tenemos que hacer desde la salud pública a la salud mental con una participación cada vez mayor de la ciudadanía en este proceso, que tenemos y vamos a lanzar en esta nueva legislatura una nueva arquitectura institucional para potenciar el Servicio Valenciano de Salud, para hacer posible que los departamentos sean más ágiles, para ser más eficaces, más eficientes, porque sabéis que al final esos 8.300 millones de euros salen de los recursos de los ciudadanos que ponen a nuestra disposición para mantener el estado del bienestar, y por eso tenemos que ser eficientes, tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, tenemos que llegar donde aún no llegamos, con la telemedicina, con todos los avances tecnológicos, todo eso teniendo en cuenta que nuestra esperanza de vida cada vez, afortunadamente, y a pesar de la pandemia, va a continuar aumentando, y ese es el gran hecho. Y tenemos que buscar un envejecimiento activo, un envejecimiento en el que nadie finalmente quede soslayado en esta nueva sociedad. Es mucho el trabajo que tenemos, pero es mucha la ambición y, sobre todo, tenemos un aval. El aval es lo que hemos hecho. Revertir un sistema de sanidad que se iba a privatizar, que se estaba privatizando, que se estaba esquilmando, y ahora tenemos un sistema potente que además tiene más profesionales, más equipamientos, más tecnología. Y es el principio de una gran historia. La Comunitat Valenciana del 2030 va a ser una comunidad avanzada, solidaria, inclusiva, una sociedad sostenible, una sociedad que va a mirar a los ojos a los ciudadanos, a las personas, a todo el mundo, para sentirnos orgullosos de ser valencianas y valencianos. Eso es lo que vamos a conseguir. Yo creo, Sandra, que esta ciudad es una ciudad que se merece que también pongamos todo nuestro esfuerzo en hacerla lo más habitable posible, como lo estáis haciendo, pero sobre todo además una ciudad que es la mejor ciudad del mundo, según dice Forbes, para vivir, sin duda, con la mejor sanidad posible, y que nadie, en ningún barrio, en ningún espacio de esta ciudad sienta en ningún momento la dejación de la sanidad pública. Muchísimas gracias a todos los profesionales, a todos aquellos que hacéis posible que tengamos esta extraordinaria sanidad pública que queremos mejorar, que vamos a continuar mejorando, porque desde luego, como este proyecto, es un proyecto en marcha, un proyecto que mira hacia adelante y que no va a permitir ni un paso atrás ni para tomar impulso. Muchas gracias.